Buenas tardes, mi nombre es Lidia Ramos Gómez, soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi reto es: ¿conoces el trámite de los juicios especiales sobre estado de interdicción e hipotecario? Mi matrícula es 21006437, mi asesor es el licenciado Gerardo Esparza Rubio y el reto es sobre juicios hipotecarios. Antes de comenzar a abordar el tema como tal, recordemos que es la hipoteca de acuerdo con el artículo 2387 del Código Civil para el Estado de Guanajuato. La hipoteca es un derecho que se constituye sobre bienes e inmuebles o derechos reales para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. A continuación, analizaremos sobre el juicio hipotecario o comparando los dos códigos de procedimientos civiles en dos estados diferentes, el de Tamaulipas y el de Guanajuato. En el artículo 704 de Guanajuato nos dice que el juicio hipotecario tiene por objeto resolver las controversias que se originan con motivo del pago de apelación de las obligaciones garantizadas con hipoteca. Y el artículo 530 para el Código de Tamaulipas nos dice que este juicio hipotecario tiene como objeto exigir el pago de apelación de un crédito garantizado con la hipoteca. Y el artículo 704b de Guanajuato nos dice que para que proceda este juicio, el contrato de hipoteca debe contener las siguientes características: que conste en escritura pública, que se encuentre debidamente registrado, que el plazo de pago sea exigible o deba anticiparse. Y en el de Tamaulipas, en el 531, nos dice que para que proceda este juicio hipotecario, el crédito debe constar en escritura pública, que sea de plazo cumplido o que deba anticiparse conforme al contrato de hipoteca o la ley. En el artículo 704c de Guanajuato dice que al darse la admisión de la demanda, se ordena realizar la inscripción de la cédula hipotecaria ante el registro público de la propiedad, y si el juez dentro de los términos de 3 días se encuentra que se reúnen los requisitos, se dé entrada a la demanda. Y el artículo 532 nos menciona del estado de Tamaulipas que para que proceda el escrito de demanda, el juez y encuentre los requisitos fijados por los artículos ya mencionados y dictar auto dando entrada a la demanda, debe tener los siguientes requisitos: mandamiento en forma para la expedición del registro de la cédula hipotecaria, orden de que a partir de la fecha en que se entregue al deudor la cédula hipotecaria quede la finca en depósito judicial, orden para que el deudor contraiga la obligación de depositario judicial de la finca hipotecaria, orden de que proceda el avalúo de la finca hipotecada en su caso de que las partes designen peritos evaluadores, orden de correr traslado de la demanda al deudor y se emplace para contestar en término de 10 días. Si en el título hipotecario se advierte que hay otros acreedores de igual clase en el mismo auto, el juez notifica la cédula para que se usen de sus derechos conforme a la ley. Y el artículo 534 nos menciona: si el secuestro de la finca se registra por lo dispuesto para la ejecución forzosa, desde que se fije la cédula hipotecaria contrae el deudor la obligación de depositario judicial de la finca hipotecada. El actor tendrá de nombrar por depositario cuando así lo estipule el contrato contenido de la escritura de hipoteca. El depositario debe rendir una cuenta mensual de su administración, sin que pueda el depositario ser eximido de esta obligación por convenio contenido en el contrato de hipoteca. El artículo 704 de Guanajuato 1 nos dice que las partes deben acompañar el suscrito de demanda en contestación de las pruebas documentales. Las que presenten después solo serán admitidas en dicho escrito si se hace mención de ellas y serán presentadas dentro de los primeros 10 días del periodo probatorio. Las demás pruebas se deben ofrecer dentro de los primeros 5 días del periodo probatorio.
En la prueba testimonial podrán las partes presentar hasta 2 testigos por cada hecho. El juez resolverá sobre la admisión o desechamiento de las pruebas según proceda. A las partes corresponde presentar testigos y peritos y demás pruebas que le hayan sido admitidas, y solo en caso de que existan periciales contradictorias el juez nombrará un perito tercero en discordia. El artículo 537 para Tamaulipas nos dice que el avalúo de la finca se practica conforme a las reglas para el fin inmueble ejecutado, pero podrán iniciarse desde que se notifique al deudor la demanda. No será válido el convenio sobre el avalúo cuando el precio se fije antes de exigirse la deuda. El convenio posterior no puede perjudicar los derechos de terceros. Los acreedores hipotecarios anteriores tendrán derecho de nombrar un perito y de intervenir en el avalúo de la finca hipotecada. Los acreedores del certificado de registro público de la propiedad que se pida para la venta judicial no tendrán derecho a intervenir en el avalúo. El artículo 704 para Guanajuato nos dice que antes de llevarse a cabo el remate del inmueble, el juez ordenará notificar personalmente a los acreedores anteriores que se adviertan en el certificado de gravámenes para hacer que los derechos que le corresponden sean. La notificación se hará por edictos, que se publicará por 3 días consecutivos, y pueden oponerse a la venta a los acreedores hipotecarios posterior cuando les favorezca la prescripción de la acción hipotecaria intentada. El artículo 531 para Tamaulipas nos dice que si el supervisor 540, que en la sentencia se declare procedente la vía hipotecaria, se procede al remate de los bienes hipotecados. La sentencia será apelable solo en efecto devolutivo. En este caso, para procederse al remate deberá otorgarse la fianza, no la estipulación contractual que revele de la obligación de otorgar fianza cuando se interponga apelación. El artículo 704Q dice que si el supervisor revoca el fallo de primera instancia que declaró procedente la acción especial hipotecaria, se mandará cancelar la anotación de la demanda en el registro público de la propiedad. En su caso, se devolverá el inmueble al demandado. Eso es con respecto al juicio hipotecario. Y sobre los juicios especiales, encontramos en el Código de Tamaulipas el estado de interdicción. Se nos dice que es un juicio. El juicio de interdicción lo encontramos en el artículo 568 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, que señala que la demanda se presenta con objeto de obtener la declaración de incapacidad o interdicción de las personas con discapacidad intelectual, discapacidad auditiva y del habla, ebrio consuetudinario o habituado al uso de enervantes o drogas. Otro juicio especial es el de acreedores. Otro de los juicios especiales de este código es el concurso de acreedores, que encontramos lo referente en el artículo 727, donde procede el concurso de acreedores siempre que el deudor suspende el pago de sus deudas civiles líquidas y exigibles. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el deudor no comerciante cesó sus pagos. Estos son estos juicios especiales. Espero que este reto sea de provecho para todos. Buenas tardes.